El poder de la manipulación. Parte 5. Engaño. Enturbie las aguas. Aunque los aduladores altamente creativos pueden aproximarse a la complejidad del engaño, los ilusionistas necesitan más habilidad que los aduladores para sostener sus ilusiones. Para triunfar en el engaño, los manipuladores deben construir una pantalla verbal alrededor de los sujetos, para preservarlos de cualquier cosa que no concuerda con la ilusión deseada. El término ilusionista no debe confundirse con el vocablo engañador, que es más común. La manipulación por ilusión requiere un alto grado de sutileza. Un engañador es el que conscientemente se dedica a engañar a la gente. Un ilusionista es un manipulador que ha llevado la ilusión hasta su nivel más alto. Los engañadores pueden ser personas insignificantes, egoístas e inmorales. Los ilusionistas son los pulidos y cultos practicantes de un arte antiguo y noble. Su engaño puede ser motivado para obtener provecho, pero un provecho de tal proporción que se necesita una palabra especial para describir a los que lo persiguen. La opinión de un ilusionista sobre la realidad nunca debe vacilar. Si usted queda atrapado en su propio engaño, eso lo destruirá. Sergio, por ejemplo, se dedicó a crear la ilusión de que era un ejecutivo extremadamente solicitado. Les pidió a sus amigos que trabajaban en otras compañías que le enviaran cartas preguntándole si le interesaba trabajar en puestos importantes en sus compañías. Su secretaria dejaba las cartas por allí, a fin que sus inquisitivos rivales pudieran verlas por accidente. Sergio hizo varios viajes a la capital, pagándolos de su bolsillo, ostensiblemente para servir como consultor especial de grandes negocios. Para el final de su segundo año de engaño, Sergio había llegado a creer que su organización no podía sobrevivir sin él. En una conversación con el presidente dijo: si usted no me respalda en esto, voy a aceptar una de las ofertas que he estado recibiendo. El presidente lo miró con una sonrisa divertida y contestó: esa sería una buena idea. ¿Por qué no lo hace? Cuando Sergio les escribió a sus amigos que habían colaborado en el engaño, estos no tenían vacantes en ese nivel, ni en ningún otro nivel. Creyeron que Sergio había entendido eso desde el principio. Sería preferible que se quedara donde estaba. Los tiempos eran duros. Después de pasar 6 meses sin empleo, Sergio, asustado y lleno de odio, era la única persona que aún creía la ilusión que había creado. No podía entender cómo alguien con sus habilidades gerenciales podía estar sin empleo. Los ilusionistas dejan sus ilusiones en las ramas de un frío control de la realidad. Sus ilusiones no son más fuertes que esas ramas, puesto que el engaño generalmente se practica con sus superiores. Los ilusionistas siempre deben tener en mente su verdadero lugar en la estructura de poder. Algunos ilusionistas, emocionados con sus primeros éxitos al revolver el lodo, se olvidan de la inteligencia de sus sujetos. Al subestimar a sus presas, sufren un daño profesional considerable. Los engaños futuros son difíciles de iniciar cuando la persona engañada ve quién tiene la vara lodosa en la mano. Sin embargo, estas advertencias no deben desanimarlo de dedicarse al engaño. Usted es tan listo como aquellos contra los que juega. Si no fuera así, no estaría jugando todavía. Mientras conserve una firme visión de la realidad, respete la inteligencia de su sujeto y mantenga la ilusión bajo control, será un diestro ilusionista. Escoja sus ilusiones. Nosotros moldeamos nuestra perspectiva del mundo con las pautas de conducta que percibimos a nuestro alrededor. La mayoría de estas pautas son tan sutiles y variadas que no estamos conscientes de ellas. Los ilusionistas astutos las ven como la materia prima que será refinada para hacer sus propios productos. Moldean la ilusión a partir de la realidad que observan. Y si esa ilusión tiene éxito, crea una nueva realidad. Entonces los ilusionistas dejan de serlo. Son profetas que vieron la forma de las cosas que habían de venir y que trabajaron con ellas para apresurar su aparición. El presente contiene infinitas posibilidades para el futuro. Al hacer hincapié en ciertos aspectos del presente y quitarle importancia a otros aspectos, los profetas ilusionistas controlan el futuro de su propio provecho. Hugo miró a su alrededor en su oficina para ver qué podría deparar el futuro. Vio a otros 5 ejecutivos de su misma edad y rango, con cualidades iguales o mejores para ver sus puestos. Supo que
algo que hacer más para sobrevivir, tendría que crear la ilusión de que él era especial en alguna forma. Su problema fue encontrar la ilusión correcta que había de cultivar para su situación gerencial particular. Orville supo que tenía que escoger cuidadosamente antes de decidir qué ilusión deseaba, porque una ilusión que no encaja puede ocasionar muchas penas. Tenía que escoger una ilusión que le agradara a sus superiores sin dar la alerta a sus competidores sobre su juego agresivo. Se actuaba en forma obviamente servil, como la personificación del joven ansioso, ni sus colegas ni sus superiores le encontrarían atractivo. No, esa ilusión estaba demasiado cerca de la cruda realidad para que alguien la encontrara apetecible. Ni siquiera Orville. El joven ansioso estaba pasado de moda. También descartó la posibilidad de crear la ilusión de ser una copia al carbón de sus superiores. Ellos habían llegado a sus puestos por sus contactos influyentes, por el trabajo duro y la terca determinación. En cierta ocasión, uno de los colegas de Orville se había jactado de que estaba relacionado con los DuPonts, pero su ilusión era tan ridículamente egoísta que ofendía en vez de ayudar. Haciendo a un lado estas posibilidades, Orville buscó algo que lo hiciera único y diferente, una ilusión que lo hiciera destacar entre los trabajadores ordinarios y que le diera visibilidad a la hora de los ascensos. Escudriñando en su pasado, recordó que había sido editor del periódico de la escuela cuando estaba en tercero de secundaria. Siempre habría disfrutado corrigiendo los trabajos, porque era tan fácil. Una coma aquí, un guión allá, una falta de ortografía corregida, y ya estaban listos para imprimirse. Esa tarea de la secundaria era una de las últimas cosas que Orville hubiera considerado importantes. Sabía que las buenas ilusiones comienzan volviendo a crear el sentido de la propia valía. Cuando uno se siente importante, está menos susceptible a los temores vagos, y es menos probable que adopte las posturas y alardes de la gente insegura. Así es que Orville sacó del almacén de su memoria su talento especial de editor y lo aplicó al presente. Se compró un grueso plumón para corregir y leyó cuidadosamente el último informe de la oficina. Encontró 3 faltas de ortografía, 2 comas mal colocadas y una palabra mal dividida. Puso un círculo alrededor de estos errores y se acercó tímidamente al superior encargado de los informes. No desearía molestarlo, pero he tenido bastante experiencia en corregir escritos y me pregunto si los informes deben salir de nuestra oficina con estas condiciones. Colocó sobre el escritorio del gerente el ejemplar corregido en azul y esperó silenciosamente mientras el hombre lo leía. Después de este incidente, Orville fue señalado como el sujeto de lápiz azul. Era un editor con conocimientos especiales. Sabía cómo debe verse el lenguaje escrito. Los otros gerentes de su nivel y los de los niveles superiores comenzaron a traerle sus cartas, a mandar a sus secretarias a consultarle sobre el estilo y sobre los bocetos para los informes técnicos. En el curso de un año, todos en la organización aceptaron a Orville como la máxima autoridad en el lenguaje escrito. En 2 años estaba escribiendo los discursos del presidente y pronto se convirtió en su asistente especial. Orville todavía conserva su lápiz azul en el cajón superior de su escritorio de nogal y cromo, pero ya casi no lo usa. Ya no tiene que hacerlo porque la ilusión que creó se ha vuelto una realidad. Cuando usted hace creer a los demás que es una persona creativa, de éxito, no está creando una ilusión, sino más bien subrayando un aspecto de su intrincada personalidad. Como vimos en la descripción sobre la iluminación de la escena, los manipuladores hábiles exhiben los sucesos para que se interprete como ellos lo desean. Estudian la actual perspectiva de la realidad de una persona y luego la tuercen ligeramente para que se incline hacia la ilusión que desean perpetrar. Los buenos engaños no tuercen la realidad, sino que los construyen sobre ella. Los que escogen ilusiones deben tener cuidado de no interpretar erróneamente la realidad. Charlie y Dave eran nuevos en su organización. Ambos planearon avanzar por medio del engaño. Cada uno de ellos, sin que lo supiera el otro, estaba tratando de moldear la perspectiva de su jefe para que lo favoreciera. Charles estudió con sumo cuidado a su jefe y vio que era un realista despreocupado que deseaba que la gente a su alrededor estuviera contenta. Se tomaba la molestia de mantener una atmósfera razonablemente libre de fricciones. Viendo esta característica en su patrón, Carlos lo clasificó continuo como un realista optimista. Charlie también analizó a su competidor. Dave acostumbraba a presionar a los demás y haría cualquier cosa para salir adelante. La conclusión de Charlie, reforzar la actual perspectiva de su patrón y dejar que Dave cavara su propia tumba.
En esta forma, Charlie se volvió parte del ambiente optimista, bondadoso y libre de fricciones. A pesar de los detestables comentarios de Dave, Charlie siguió siendo jovial y amistoso. Cuando hablaba con su jefe y con los demás sobre Dave, solo tenía alabanzas para él, solo que desearía que fuera más feliz en su trabajo. Dave no se molestó en analizar las personalidades presentes. Decidió calificar de holgazán a Charlie, porque esa era la forma en que percibía la actitud amistosa de Charlie. Insistentemente comenzó a llamarlo el despreocupado Charlie. Él trabajaba duro y se burlaba de los progresos que Charlie realizaba sin esfuerzo. A los pocos meses, Dave pensó que ya era tiempo de destruir a Charlie, así que lo acusó de incompetencia con el jefe. La respuesta de este fue: usted ha sido un perturbador desde que llegó. Si no aprende a trabajar sin fricciones con los demás, tendrá que buscarse otro trabajo. Miguel cometió el error de construir la ilusión en oposición a los hechos existentes. Carlos, más prudente, había visto cuál era la ilusión más fácil de crear y trabajó con ella. Si el jefe hubiera sido amargado y cínico, la elección de Miguel podría haber sido la correcta. No es seguro suponer que los buenos siempre ganan. Solo triunfan cuando tienen un lugar en un ambiente predominante. El elemento discordante en una perspectiva existente del mundo probablemente será despedido. Bill, por ejemplo, creía en un sólido conjunto de virtudes. Comenzó a trabajar para un jefe que había dedicado su vida a engañar hábilmente, y esa tendencia se reflejaba en su departamento. Durante el primer mes, Bill tuvo que informar de un mal uso considerable de la terminal de la computadora y de las máquinas Xerox. El jefe le dio las gracias por su información y envió un memorándum sobre el uso correcto del equipo. En varias ocasiones, Bill le llamó la atención a su jefe sobre la incompetencia del personal e hizo sugerencias para mejorar la eficiencia. A pesar de sus honrados esfuerzos, Bill no encajó en esa compañía. Cuando hablaba en las reuniones del personal, su jefe se burlaba de él. Bill no sabía qué estaba sucediendo, pero en el momento de los ascensos fue pasado por alto. En un año tuvo que buscarse otro trabajo. El problema de Bill no era que no servía para ilusionista, no pudo moldear la realidad para que conviniera a sus propósitos. En vez de eso, trató de imponerle el ambiente su propia perspectiva, y en esa forma provocó la enemistad de su jefe. La perspectiva del mundo que proporciona su materia prima a los ilusionistas está cambiando continuamente. Una nueva personalidad, una nueva regla, pueden cambiar el estado de ánimo de una oficina o de toda una industria. Cuando comenzó la desaceleración de la investigación espacial a fines de la década de 1960, el optimismo desapareció de la industria pesada. Los chistes y la risa fueron reemplazados por el desaliento y el temor. Cualquiera que tratara de conservar la actitud anterior se veía como un payaso en un funeral. Los ilusionistas prudentes se desplazan con estas corrientes inevitables, toman la opinión prevalente de la realidad y la cambian solo lo suficiente para amoldarla a sus planes manipulativos. Haga desaparecer su propio sueño. En ocasiones, esos ligeros ajustes de la realidad no son suficientes para su propósito. Usted tiene que crear una ilusión completamente nueva que tenga algún significado para los anhelos insatisfechos de su sujeto. Como un buen artista del fraude, usted se aprovecha de las debilidades de la gente y crea la ilusión de que sus deseos secretos están siendo satisfechos. Su ilusión les promete un puesto con poder, el dinero que siempre han deseado, el amigo o amante que contemplaron en las películas de su adolescencia. Con un poco de esfuerzo, usted puede sustituir un preciado sueño por la ilusión bajo la que están tratando actualmente estos sujetos. La ilusión que crea no tiene que ser positiva naturalmente. Su propósito se cumple a veces mejor cuando crea una pesadilla en vez de un sueño. La mayoría de la gente está segura de que alguien está tratando en realidad de hacerles daño. Mientras otros planean su destrucción, usted está tratando de ayudarlos. Al cortar otras líneas de comunicación, sus sujetos se vuelven más y más dependientes de los detalles que usted les proporciona. Los aísla de todas las demás perspectivas de la realidad. Sus mentes se vuelven una pantalla en blanco en la que puede aparecer la ilusión que usted ha seleccionado. El aislamiento del sujeto es útil, ya que usted está elaborando una ilusión positiva o negativa, porque es más fácil trabajar independientemente de otras ideas conflictivas. Puede anular otras influencias poniéndole tanto apoyo a su ilusión
que las otras imágenes quedarán eclipsadas. Rob deseaba que su jefe contratara a uno de sus amigos y por eso comenzó a moldear la ilusión 6 meses antes de que se presentara un puesto vacante. Él aludía frecuentemente a la falta del equilibrio en la contratación. Se habían contratado demasiados ingenieros de la misma escuela. Las estadísticas de empleo mostraban que las mejores compañías tenían empleados con antecedentes educativos diversificados. Rob encontró unos artículos que probaban esa idea y los dejó en el escritorio de su jefe. Cuando el puesto quedó vacante, todo lo que tuvo que hacer fue señalar el entrenamiento único de su amigo. Este fue contratado. 2 años más tarde, Rob quiso conseguirle a un viejo amigo del colegio un puesto en su departamento. Esta vez, cultivó la idea de que la industria había descubierto cuán importante es formar una masa crítica de mentes integradas. Un grupo de acción debía comprender por lo menos 3 especialistas con los mismos antecedentes de investigación. Cuando quedó libre el nuevo puesto, el jefe vio inmediatamente que la medida indicaba era contratar al hombre elegido por Rob. Los 3 amigos se convirtieron en un poderoso grupo de presión que impulsó su voluntad al resto del departamento. El éxito de Rob ilustra cómo se moldean las ilusiones. El manipulador encuentra el deseo secreto de un sujeto y le sigue el juego. El jefe de Rob estaba convencido de que podía reunir a un buen personal para trabajar, algo que casi cualquier jefe consciente desea. Cuando Rob vio la persistencia del sueño de su jefe, le proporcionó datos que señalaban la manera de satisfacerlo, puesto que toda la información estaba presentada con parcialidad para que también pudiera satisfacer el plan de Rob de hacer que sus amigos estuvieran con él. Tanto el jefe de Rob como Rob estuvieron satisfechos. Nadie perdió, excepto los que se opusieron a Rob. Una de las ventajas de Rob es que empezó a cultivar la nueva ilusión mucho antes de que pudiera acusársele de buscar el propio interés. Al acercarse el tiempo de tomar la decisión, el manipulador guardó silencio y dejó que su ilusión ya preparada trabajara por él. La gente dotada de visión como Rob puede hacer mucho con sus ilusiones. Otra cosa que hay que notar en este ejemplo, algo que a veces sorprende incluso a los ilusionistas más experimentados, es el lapso tan corto de la memoria corporativa respecto a las ilusiones. Cuanto más compleja es una organización, más corta es la memoria profesional de la gente que la forma. En un sencillo taller de ingeniería, Rob no habría podido manipular en direcciones aparentemente opuestas durante un periodo de tiempo tan corto. En este negocio con tanto movimiento, en que todos estuvieron preocupados con una actividad frenética durante un lapso de 2 años, la gente olvidó rápidamente que fue Rob el que había argumentado anteriormente en favor de la diversidad de entrenamiento. Al darle forma a su nuevo plan, Rob no estaba cambiando la ilusión misma, después de todo. Todavía estaba apelando a la esperanza de su jefe de crear un gran equipo de trabajo. Con artículos publicados que respaldaban su idea, Rob cooperó en las 2 ocasiones en el esfuerzo para hacer realidad la ilusión de su jefe. Incluso si el jefe hubiera notado el cambio de Rob, este podría haber argumentado que la primera vez había estado en un error, que ahora veía más claramente lo que se requería para hacer una unidad de trabajo viable. Yo he visto operadores en los planteles universitarios del Estado que trabajan en la misma forma. Un año argumentan histéricamente en favor de una mejor enseñanza para los que no se han graduado y al siguiente año dicen que cualquiera puede enseñar a estos alumnos, que lo que se necesita es un programa para graduados que tenga prestigio y sea sumamente visible. En algunos casos su meta es exprimirle dinero a la legislatura durante otro año fiscal. Modelos para trabajar. Como hemos visto, las mejores ilusiones están edificadas sobre la realidad observada. La mayoría de los ejecutivos desean creer por lo menos una de las siguientes ilusiones. Con una cantidad mínima de engaño, usted puede trabajar en uno de estos mundos ficticios para secundar sus propios propósitos. La eficiencia organizativa. La mayoría de los gerentes acarician la idea de una unidad de trabajo eficiente. Para complacer esa ilusión, muéstreles el papel único que desempeña usted como miembro de un eficiente grupo de trabajo. Está orientado hacia las metas y tiene por centro los proyectos. Señale que todo el mundo occidental se ha beneficiado con el progreso. La evolución de Darwin es el modelo para el éxito de la eficiencia. Los mejores sobreviven.
Rob apeló a la eficiencia para meter a sus amigos a su compañía. Orville probó ser algo único dentro de la ilusión de la eficiencia, convirtiéndose en la máxima autoridad en la palabra escrita. La tendencia de las organizaciones a crear estereotipos lo atrapará, a menos que usted la utilice para colocarse en una posición estimable. La mayoría de los miembros del equipo son considerados como abejas obreras. Como tales, no tienen ningún talento especial y pueden ser reemplazados en cualquier momento. Los manipuladores activos deben mostrar que contribuyen con algo que nadie más puede ofrecer a la eficiencia del grupo. Para probar que usted es valioso, debe averiguar cómo pueden aplicarse más sabiamente sus habilidades. No crea que usted no es algo especial, lo es. Todo lo que necesita hacer es encontrar su especialidad y cultivarla dentro de su grupo. Cada organización tiene su propia idea de lo que constituye la eficiencia. Si su compañía trabaja jornadas muy largas, usted puede señalar que la eficiencia no está en el trabajo arduo, sino en la habilidad. Luego haga contrastar su propia habilidad con la lentitud de los que trabajan tiempo extra. Si en su organización hay tareas especializadas, puede volverse el individuo versátil, que tiene una imagen global que los especialistas no pueden percibir debido a su visión restringida. Cualquiera que sea su enfoque, recuerde que usted es algo especial. Mientras acepte con humildad este hecho, será un elemento del que no puedan prescindir en una organización eficientemente dirigida. La superación creativa. En oposición a la idea de la eficiencia está la idea de la superación. Según este enfoque, las mentes creativas no trabajan en equipos, sino en una soledad constructiva, como los matemáticos que están a la vanguardia de su disciplina. Ellos son tales genios que no tienen un vocabulario para expresar sus descubrimientos. Los gerentes que creen en la superación creativa son elitistas de corazón, se creen superiores a la organización. Sígales la corriente y construyales su mundo soñado. Las necesidades del ego de estos gerentes varían según sus personalidades, por supuesto. Sin embargo, por lo general sucede que si hablan tanto de la perfección es que temen desesperadamente no haber reunido un equipo perfecto. A estos ejecutivos hábleles a un nivel personal, haciéndoles sentir que pueden relajarse con usted y que no tienen que estar demostrando su valía. Alabe de modo constante sus logros personales y hágale sentir que comparte sus metas. Hasta ese punto, su engaño se junta con la adulación para formar un ataque doble. Puesto que le agradan a usted inmensamente, no puede impedir que usted les agrade también. Luis vio que el señor S estaba totalmente convencido por la idea de la superación. Sabía que pocos individuos en su organización podrían alcanzar el nivel del señor S, pero que los que lo hicieron serían recompensados. Luis también observó que el señor S necesitaba que alguien le definiera el concepto de la perfección. Inventó una serie de características necesarias para lograrlo. La sacó de fuentes de prestigio como revistas de negocios, editoriales, The Wall Street Journal y manuales de las agencias gubernamentales. Naturalmente, la lista coincidía con las características más sobresalientes de Luis. El señor S aceptó el modelo de Luis como el precursor de la perfecta organización que formarían los elitistas cuando se hubiera retirado y transferido a todos los zánganos. Yo soy el centro del universo. Muy semejantes a los elitistas son aquellos que creen que el mundo gira en torno a ellos. Su mundo puede construirse con su ambición, su lujuria o cualquier otro pecado que usted desee enunciar. Dígales que son sexualmente irresistibles y que todas las mujeres de la organización suspiran por ellos, y lo creerán. Dígale que el mundo no puede pararse sin ellos. Están solo deseando que usted advierta lo que ellos ya saben. Las características distintivas de la gente que se cree el centro del universo es lo estrecho de su visión. A diferencia de los elitistas que están firmemente convencidos de que ellos y algunos más tienen un talento especial como administradores, estos se niegan a creer que alguien es perfecto, excepto ellos mismos. Soportan sobre sus hombros el peso de toda la organización. Su conversación está llena de comentarios como, no sé qué harían si yo no estuviera aquí. Soy la única persona a la que realmente le importan estas cosas. Esté alerta para distinguir los solo yo en su conversación y detectará fácilmente a las personas que se creen el centro del universo. Usted no puede participar en su esfuerzo de lograr la perfección,
porque los despreciarán a usted y a todos. Lo que puede hacer es contribuir a su egocéntrica existencia, ser una comparsa que sigue su exhibición. Ellos aceptarán su adulación y creerán las maravillosas cosas que les dice. Si uno de estos sujetos tiene un puesto importante, tal vez usted encuentre competidores. Otros estarán jugando también el juego de la adulación. Para distinguirse del rebaño, usted tendrá que ofrecerle a su sujeto una ilusión especial a la medida de sus secretos deseos narcisistas, puesto que disfrutan contemplando su propia imagen en su espejo. Deles un espejo donde se refleje que todos sus secretos anhelos son apreciados en su totalidad. Deje que sus ojos sean el único lugar donde pueden encontrar verdadera comprensión y admiración. Usted puede hacerlo, porque todo el mundo ansía secretamente que alguien lo comprenda y simpatice con él. La idea fija de la Inquisición. Mucha gente está esperando que usted les diga que alguien más quiere hacerles daño. Usted no tendrá problemas para alimentar esa ilusión, especialmente si ya existen grupos antagónicos dentro de su organización. Hágale saber a estos tipos paranoicos que usted está tratando de ayudarlos, pero que el gran inquisidor está esperando la oportunidad para ponerlos en el potro de tormento. Para muchas almas melancólicas, el mundo del odio y la persecución es un infierno muy real. Haga su parte para fomentar esas visiones apocalípticas. Como sucede con todas las ilusiones, esta no debe forzarse mucho. Cuando la gente ve la persecución a la vuelta de la esquina, es probable que crean que usted es un agente de la oposición si desarrolla demasiada actividad para alborotar a sus víctimas. Los tipos paranoicos responden mejor cuando se les escucha con simpatía. Un recordatorio ocasional cuando se calma es todo lo que usted necesita para mantener la ilusión trabajando para su provecho. Watson descubrió que el señor Foster, su patrón, tenía el secreto temor de que alguien iba a demandarlo legalmente por actos contrarios a la ética profesional. Nunca se había recibido una demanda de ese tipo en su industria, pero el señor Foster les tenía mucho miedo a los litigios. Creía que si iba a los tribunales lo dejarían sin un centavo y que tarde o temprano todo el mundo iba a los tribunales. Cada vez que Watson deseaba que se cambiaran ligeramente los procedimientos de su departamento, le sugería al señor Foster que las secretarias podrían demandarlo si no accedía a hacer dichos cambios. Tras de estas intimidaciones, Watson lograba que se hicieran los cambios por él sugeridos. Después de varios años, el señor Foster pasó a nombre de su esposa su casa y su coche. Puso todas sus inversiones en fondos fiduciarios para sus hijos. Más tarde, hizo que hasta su sueldo mensual fuera depositado automáticamente a la cuenta de cheques de su esposa el primer día de cada mes. Al poco tiempo de que se hubo liberado del temor por medio de esta positiva acción, su esposa lo abandonó y se llevó con ella a sus 3 hijos. Los temores del señor Foster se convirtieron ahora en completo gozo. Demandó a su esposa ante los tribunales con tal saña que hasta olvidó sus antiguos temores. En cuanto a Watson, tuvo que comenzar a elaborar una nueva ilusión para su patrón. El triunfo de la tecnología. Aquellos que se contagian de la obsesión de la tecnología imaginan un mundo en que las tareas triviales son realizadas por las máquinas. La gente está destinada a hacer cosas más importantes que el trabajo mecánico. En su mundo maravilloso, la gente se sienta y filosofa sobre los nuevos horizontes de tecnología científica por conquistar. El problema de la energía será resuelto, la paz reinaría y las organizaciones florecerán en toda la tierra. Esos felices optimistas heredarán la doctrina de la ética del trabajo. Creen que los seres humanos son los amos de la naturaleza y que ésta debe ser subyugada y controlada para su provecho. Es fácil trabajar con estos sujetos debido a su fe inquebrantable en el futuro. Los incidentes triviales y temporales de su profesión no los afectan. Cuando decae su ánimo, usted puede recordarles la meta inevitable de la realización industrial para que vuelvan a animarse. No trate que estos soñadores presten atención a los detalles de trabajo. Tienen que abordarlos con algún plan grandioso y recuerde que su optimismo es valioso para la organización. Son la levadura que hace subir la masa inerte del cambio. Usted les hace un favor a todos y ayuda a fomentar su ilusión. Al leer los periódicos y revistas, usted puede añadir otros tipos a esta lista de modelos. Ensaya algunos suavemente con los sujetos para ver cuáles funcionan mejor. Luego cree una ilusión que le haga ganar el premio de la academia por la mejor actuación. Tenga en cuenta una advertencia.
Al comenzar a trabajar con su manipulado, no debe simplificar en exceso el proceso de crear la ilusión. Los modelos aquí descritos son adecuados para principiantes, pero rara vez se encuentran en estado puro. Hasta el futurista más optimista puede enfermarse repentinamente con la obsesión de la Inquisición. Recuerde que la gente cambia con los acontecimientos y su tarea es observar los signos de cambio para volver a modelar su ilusión cuando sea necesario. 24 horas de protección contra el mal olor. Cualquiera que sea la ilusión que usted cree, deseará ponerle unos cuantos refuerzos, una especie de desodorante en contra del olor de la verdad. Estos refuerzos son los que usted llamaría materiales de respaldo. En un informe escrito, aunque poca gente lee otra cosa aparte de las dos primeras páginas del resumen final y la conclusión, el informe tiene que ser voluminoso. Por lo tanto, usted delinea una pauta de la realidad y la refuerza para darle sustancia. La embarra con un fuerte desodorante. Uno de los desodorantes más eficaces es la verificación verbal. Al cultivar la misma ilusión con la secretaria de su sujeto y con su esposa, usted puede dar validez a su ilusión haciendo que provenga de dos fuentes aparentemente independientes. Un ejecutivo dijo con toda seriedad, yo sé que eso es verdad. Sé lo que he oído decir porque me lo han dicho tres personas diferentes. Esa actitud hizo que Henry Luce, el propietario de Time Life, fuera uno de los formadores de la realidad más importantes de este siglo. Él controlaba dos de las tres fuentes de la realidad para los americanos, y la tercera era el periódico local que tomaba la mayoría de las opiniones para sus editoriales de Time Life. La verificación escrita es también un valioso apoyo para los ilusionistas. Un informe público en un órgano de la organización aumenta de significado porque mucha gente lo lee. Es por eso que los encargados de las relaciones públicas a menudo alcanzan un poderoso control en la organización. Estos formadores de ilusiones son frecuentemente maestros en el ilusionismo. Ya sea que su engaño sea un proyecto para cambiar una ilusión o bien un simple giro de punto de vista, será más fuerte cuanto más apoyo tenga. Violet trabajaba en una oficina como secretaria personal del jefe del departamento. También tenía que trabajar para los 15 miembros del departamento que pensaban que su tiempo les pertenecía. Durante 2 años, Violet trató de convencer a su jefe de que las tareas secretariales debían ser asignadas nuevamente para protegerla de las demandas de los miembros del departamento. Ellos deben tener libre acceso a usted, le contestaba él, haciendo a un lado sus protestas. Violet decidió armar un paquete de ilusiones de varios niveles para convencer a su jefe de su difícil posición. Comenzó una campaña de propaganda con los miembros del departamento. Les indicó que merecían tener una secretaria propia, que tuvieran disponible para atenderlos en todo momento. No estaba bien que solo les quedaran las obras de su tiempo para sus muchas necesidades. Al mismo tiempo, empezó sutilmente a retrasar el trabajo de su jefe. Cuando éste le preguntaba por algo que le había encomendado, ella replicaba que había estado trabajando con uno de los miembros del departamento y que no había tenido oportunidad de hacerlo. Con toda la buena voluntad del mundo, tratando desesperadamente de abarcarlo todo, cortó varias importantes llamadas telefónicas. Violet también proyectó la ilusión hacia arriba, a través de una secretaria en otra sección. Por último, uno de los superiores de su jefe mencionó que las secretarias de otras secciones tenían sus deberes delimitados más claramente que Violet. Aunque el jefe se daba cuenta a medias de lo que se proponía Violet, sucumbió ante su plan. Era mucho más fácil que entrenar a una nueva secretaria personal y todo parecía señalar la validez de sus demandas. Con varias clases de pruebas para apoyar su engaño, su perspectiva del mundo rodeará a los sujetos donde quiera que miren, pero sea cuidadoso. No vaya a creerlo usted mismo. Su fuerza radica en el conocimiento de que la realidad misma es una ilusión. No puede ser volteada para agradar a los que no tienen su inmunidad para sus atractivas posibilidades. Sacúdase los sueños. Algunas veces usted tiene que desarrollar un juego defensivo, impidiendo que otros manipuladores construyan una perspectiva del mundo que lo deje fuera. Tan pronto como ve aparecer un engaño contrario al suyo, debe destruirlo con una enérgica ilusión propia. Supongamos que usted se entera de que uno de los gerentes más viejos e importantes de su organización están diseminando la ilusión de que la experiencia es la base más importante para el progreso.
Para su protección, haga pedazos esa perspectiva con una ilusión creada por usted, la habilidad declinada con la edad. Para respaldar esa opinión, señale que los matemáticos, por ejemplo, generalmente están agotados a los 30 años. En forma muy discreta, recopile ejemplos de incompetencia a alto nivel y úselos en su campaña de destrucción de sueños ajenos. Puede incluso encontrar útil iniciar cursos de repaso para los ejecutivos de más edad. Estos cursos, impartidos generalmente por gerentes más jóvenes, refuerzan la idea de que los viejos tienen que aprender de los jóvenes. Es posible que esas técnicas contribuyan con mucho a alterar la opinión de que la sabiduría viene con la edad y la antigüedad. Al destruir los sueños de otros, debe asegurarse de no despertar el antagonismo del poder real. Al hacer énfasis en la habilidad natural en vez de la edad o la experiencia, puede dar a los poderosos la idea de que siempre han sido brillantes, independientemente de su puesto y edad. Al hacerles el juego a esas amadas creencias hará que los viejos gerentes riñan entre ellos y creará la ilusión de que los jóvenes tienen las ideas, la tecnología y el espíritu comunitario que falta en los grados superiores. La juventud contra la vejez es solo una de las muchas opiniones conflictivas en el mundo de los negocios. Tan pronto como usted detecte una opinión inoportuna, debe elaborar una ilusión que la contrarreste. Luego, dedique parte de sus actividades diarias a destruir la pauta de las contradicciones, a la vez que da impulso a su propia ilusión con un vigor tranquilo y constante. Un atajo para llegar al fracaso. Uno de los caminos más rápidos del ilusionista hacia el fracaso es mentir. Los mejores engaños no se basan en mentiras, sino en cosas ciertas. Ocasionalmente puede que tenga que recurrir a una pequeña mentira para ahorrar tiempo, pero si empieza a decir demasiadas mentiras, le resultará demasiado complicado mantenerlas. Los mejores manipuladores saben que la verdad es mejor que la falsedad para un engaño prolongado. Si una presión repentina requiere una mentira rápida, dígala con franqueza. La mayoría de la gente pone tanta sinceridad en sus voces cuando dicen mentiras que es fácil discriminar la mentira del resto de su charla trivial. Mire hacia abajo y deje que le salga la mentira con algo de vacilación, como si en realidad estuviera pensando en lo que está diciendo. Luego trate de conseguirle apoyo lo más pronto posible. Conviértalo usted en verdad retroactivamente. Un ejecutivo, cuando le preguntaron cuánto tiempo extra trabajaba el personal de su computadora, quiso mantener la ilusión de que necesitaba más personal. Dijo que estaban trabajando hasta 20 horas a la semana, además de los turnos regulares. Cuando regresó a su oficina y encontró que nadie había trabajado tiempo extra, inició una bonificación por trabajo pasado que pasó por la nómina como tiempo extra. También instó a su equipo a que emprendieran un proyecto que les tomaba hasta 20 horas de tiempo extra antes del próximo día de pago. Una mentira de emergencia como esta necesita un respaldo escrupuloso. Los mentirosos casuales generalmente incurren en numerosas contradicciones que les ocasionan reputaciones deshonrosas. Los manipuladores que guardan las mentiras para las emergencias tienen más probabilidades de mantener una reputación de personas veraces. A veces, hasta la persona más veraz ve un obstáculo que no puede ser salvado con la verdad absoluta. En estas situaciones difíciles, la mentira anticipada es útil. Usted se prepara antes de que ocurra un hecho y no después. Supongamos que usted sabe que se le va a preguntar si completó un informe antes del 1 de julio. Corre a prepararlo cuando ya ha comenzado el mes de agosto y luego prepara documentos de respaldo fechados y archivados que indican que el informe ha sido preparado meses antes, pero no se ha puesto en circulación. Para cuando surge la pregunta, todos están convencidos de que el informe fue archivado a principios de junio, a menos que alguien quiera perjudicarlo por otras razones, como sucedió con las contribuciones a los impuestos de Nixon. La mentira anticipada funciona bien. Si hay alguien que requiera perjudicarlo, para defensa fundamental es reconocer el error. Cuando lo pescan en una mentira o en una falta, puede presentar como excusa la confusión o reconocer su mala acción rápidamente y ponerse a merced de la persona involucrada. Una enérgica confesión en el momento oportuno puede beneficiarlo tanto como un hábil engaño o todas las mentiras que ha dicho. Cuando resulta obvio que lo van a descubrir, reconozca públicamente todo el asunto señalado.
las confusiones y las presiones que lo llevaron a cometer ese error. Si tiene alguna habilidad como ilusionista, saldrá del apuro con su imagen mejorada por su inocencia y honestidad. Haga que suene cierto. Como ya habrá comenzado a advertir, los engaños suenan ciertos solo si usted permanece libre de ellos. Usted tiene fuerza porque sabe que lo que parece realidad es solo una ilusión. Sin embargo, en una forma paradójica, tiene que entregarse al engaño mientras esté participando en él, como un actor en escena. Se introduce totalmente en su papel, pero nunca cree que usted es en realidad el personaje que está representando. En otras palabras, puesto que todo es falso, también todo es cierto. Usted desea en verdad el poder. Asimismo, es en realidad dirigente, valioso, ético. Cree ciertamente en su trabajo y en su organización, pero si el poder, la diligencia, la ética, la chamba y la organización dejaran de existir, su libertad de la ilusión le garantizaría un buen puesto en cualquier nueva realidad que surgiera. Con esa actitud, sus engaños sonarán ciertos. En una reciente entrevista, un gerente de gran éxito dijo que tanto él como su compañía eran afortunados por creer en la elegancia de los que visten a la manera de los hermanos Brook. Todos somos infinitamente ajustables. Esa flexibilidad nos ha permitido ser una de las especies supervivientes. Somos lo que el ambiente nos exige ser. Aquel feliz ejecutivo pensó que era un seguidor de los hermanos Brook. Si se hubiera criado en un ambiente diferente, habría sido un seguidor igualmente fiel de la gerencia en las mangas de la camisa. Nuestra actitud parecerá real en las organizaciones si nos tranquilizamos y aceptamos la ilusión que domina en ese momento. Nuestros problemas comienzan cuando sentimos que la ilusión es lo real, que nuestro lema es hermanos Brook para siempre, y que cualquiera que lo contradiga con un traje deportivo de J.C. Penney no merece nuestra atención. El portador de ese traje deportivo puede resultar ser un funcionario que controla nuestra sección. Entonces, el traje deportivo se vuelve el único atuendo apropiado para la ilusión proletaria adecuada. Sin volvernos cínicos, debemos darnos cuenta de que la realidad cambia día con día, aunque llevemos con donaire nuestros cuellos abotonados. Debemos estar listos para desecharlos cuando cambia el estilo. La única forma de continuar obrando como se espera es saber que la verdad fundamental no se ha logrado. Dan el tortuoso, el maestro del engaño. Dan entró a su compañía inmediatamente, después de salir de la universidad. 5 años más tarde, ya era jefe de su departamento y cambió la dirección de la compañía. Su principal instrumento manipulativo era el engaño. Jones. ¿Cuál ha sido su contribución más importante a este departamento durante los 5 años que he estado en él? Dan. Lo he moldeado a mi propia imagen. Jones. ¿Qué quiere decir con eso? Dan. Cuando llegué aquí, yo era una masa amorfa. Podía tomar cualquier forma que fuera necesaria para mi propio progreso. Examiné el departamento y vi que la mayoría de los ejecutivos tenían más de 40 años. Había pocas probabilidades de que adquiriera alguna influencia en los 20 años siguientes. Con gran optimismo decidí que si tomaba la misma forma de los ejecutivos que manejaban el departamento, estaría muy abajo la mayor parte de mi carrera. Lo único que podía hacer era volverme tan diferente de ellos como fuera posible. Jones. ¿Qué actitud habían adoptado ellos? Dan. Habían desarrollado una actitud comunitaria en relación con el departamento. Estaba dirigida a dar servicio y orientada hacia un proyecto. Realizaban mucho trabajo con eficiencia y cooperación. Yo sabía que me enfrentaba con una combinación triunfante. Jones. Entonces, ¿cómo llegó a su puesto actual tan rápidamente? Dan. Empecé a hacer circular la idea de que la investigación era más importante que el servicio. Gradualmente los ejecutivos empezaron a ponerse a la defensiva respecto a sus metas. Empezaron a creer que la tendencia nacional se inclinaba hacia la investigación pura, para la que no estaban capacitados. Yo le seguí el juego en su inseguridad. Adquirieron complejos de inferioridad y empezaron a competir conmigo a mi nivel. Les hice creer a algunos de ellos que estaban perdiendo su tiempo en cosas prácticas.
Eran demasiado buenos para estar trabajando con los mugrientos materiales. Juntos encontramos nuevos elementos que tenían la misma actitud progresista. Tan pronto como estos entraron, nos deshicimos de los empleados más antiguos que no podían competir con nuestro nuevo lenguaje. Habían empezado a sentirse como cosas del pasado. Jones, ¿creía usted que la investigación era más importante que el servicio? Dan, naturalmente. Jones, ¿bajo otras circunstancias habría usted pensado en forma diferente? Dan, lo que usted desea que diga es que jugué para ganar y tiene toda la razón. Todo el mundo lo hace. Yo no diría que el departamento está ahora mejor que antes, pero hace lo que yo quiero. Me proporciona buenas entradas y un puesto importante. Todavía predico la importancia de la investigación, pero veo que al cambiar las circunstancias, quizá tendré que volver al lema del servicio para mantener el control. Jones, ¿puede usted recordar algún momento en que supo que iba a tener éxito al reestructurar la perspectiva de su departamento? ¿Hubo algún momento en que estuvo seguro de haber ganado? Dan, recuerdo que uno de los mejores momentos, quizá el primero, tuvo lugar durante una sesión de información sobre la forma de realizar el trabajo. Las frases que yo había estado usando eran repetidas por los funcionarios más antiguos. Estaban viendo el mundo que yo les había creado y usando el lenguaje de ese mundo. Entonces supe que todo iba a salir como yo lo deseaba. Jones, ¿ha tratado alguien de usar la misma forma de engaño con usted? Dan, claro que sí. Algunos de los veteranos trataron de hacerlo y uno de los nuevos se unió a ellos, pero yo soy lo suficientemente flexible como para doblarme ante sus esfuerzos de trepar. Todavía voy a estar aquí mucho tiempo. De todas maneras, uno debe mantenerse en movimiento. Cuando deja atrás las viejas ilusiones, debe tener listas otras nuevas. Yo no pienso mucho sobre el pasado. Ahora estoy trabajando en una nueva ilusión.